Murcia, 1986. Una ciudad en transformación, donde lo viejo y lo nuevo coexistían en una danza inquieta. Las calles estrechas de adoquines serpenteaban entre edificios modernos que empezaban a despuntar en el paisaje urbano. Era una España que aún respiraba los aires de una reciente redemocratización, buscando su lugar en el mundo, tras décadas bajo el régimen de Franco. Los murcianos vivían sus vidas entre tradiciones seculares y los nuevos vientos de cambio que soplaban por el país. En noches cálidas de verano como aquella, el aire pesado parecía suspender el tiempo en las plazas iluminadas por luces amarillentas. Trabajadores volvían a casa, bares se llenaban de animadas conversaciones, mientras otros, invisibles a los ojos de la mayoría, comenzaban sus jornadas nocturnas. Entre estos estaba Dolores Jiménez, de 43 años, una mujer de manos ásperas por el trabajo duro y sonrisa amable. A pesar de que la vida nunca le había sido generosa. Dolores era solo una más entre tantas limpiadoras que limpiaban los rastros dejados por aquellos melancólicos considerados más importantes. Ella entraba cuando todos ya se habían ido, cargando sus productos de limpieza y la dignidad silenciosa de quien mantenía sola a 2 hijos adolescentes tras haber sido abandonada por el marido. Aquella fatídica noche del 14 de junio, como en tantas otras, Dolores llegó puntualmente al edificio de oficinas cercano a la Plaza de las Flores para iniciar su turno. El edificio de 5 plantas albergaba empresas de seguros, un despacho de abogados y una inmobiliaria. Dolores conocía cada rincón, cada mancha persistente en la moqueta del tercer piso, cada grieta en las paredes que intentaba disimular con productos de limpieza. Lo que ella no sabía era que aquella sería su última noche de trabajo. Su última noche con vida. Alrededor de las 3 de la madrugada, el cuerpo de Dolores fue encontrado por el vigilante que hacía la ronda nocturna. La escena era perturbadora. Yacía en una sala administrativa en la 4ª planta, una sala que, extrañamente, estaba cerrada con llave por dentro. Su cuerpo presentaba signos de violencia brutal. Un cubo de agua había sido derramado, mezclándose con la sangre que lentamente se extendía por el suelo recién encerado. El reflejo de las luces fluorescentes en el suelo mojado creaba un feo espectáculo macabro, mientras el rostro de Dolores permanecía congelado en una expresión de puro terror. La noticia del asesinato se extendió rápidamente por la pequeña ciudad. Murcia amaneció aquella mañana con un sentimiento de violación colectiva. Crímenes violentos no eran comunes allí, y que la víctima fuera una mujer trabajadora, Madre soltera, lo hacía todo aún más chocante. En los kioscos de prensa, titulares sensacionalistas. En las plazas y cafeterías, susurros y teorías. ¿Quién podría querer dañar a Dolores Jiménez? ¿Qué habría ocurrido en aquella sala cerrada por dentro? Los hijos de Dolores, Elena de 16 años y Manuel de 14, fueron los primeros en sentir el impacto devastador. En la modesta casa donde vivían en el barrio obrero de La Paz, los hermanos recibieron la noticia de boca de un policía torpe que apenas sabía cómo comunicar ese tipo de tragedia a adolescentes. Elena, la mayor, se mantuvo en silencio, absorbiendo el golpe como una roca que se niega a resquebrajarse. Manuel, por su parte, rompió a llorar con rabia, gritando que era imposible, que su madre volvería para preparar el desayuno como siempre hacía. La investigación fue asignada al inspector jefe Antonio Marín, un hombre de 47 años conocido por su meticulosidad. De estatura mediana, cabellos canosos en las sienes y
Ojos que parecían cargar el peso de todos los crímenes que ya había investigado, Marín llegó a la escena del crimen a primera hora de la mañana. Ya en aquel momento, algo le incomodaba profundamente. ¿Cómo el asesino entró y salió de una sala cerrada por dentro? Las ventanas estaban cerradas, sin señales de forzamiento. Era como si el culpable se hubiera evaporado. «Quiero una lista de todos los que tenían acceso al edificio», ordenó Marín al joven agente que lo acompañaba. «Empleados, clientes frecuentes, repartidores, todos. Y quiero saber quién estaba en el edificio anoche». En los días que siguieron, la investigación reveló las primeras contradicciones. El vigilante nocturno, Javier Molina, afirmó que nadie había entrado o salido del edificio entre medianoche y el momento en que encontró el cuerpo. Las cámaras de seguridad, obsoletas y posicionadas solo en la entrada principal, confirmaban su versión. Sin embargo, un testimonio anónimo mencionaba haber visto una figura saliendo por una puerta lateral, normalmente cerrada con llave, alrededor de las 2 de la mañana. Surgieron los primeros sospechosos. Julián Herrera, el conserje del edificio, un hombre de 39 años con un historial de pequeños hurtos y comportamiento considerado extraño por los compañeros, pronto atrajo la atención de la policía. Julián tenía acceso a todas las llaves del edificio y conocía su estructura mejor que cualquier otro empleado. Cuando fue interrogado sobre su paradero la noche del crimen, proporcionó respuestas vagas e inconsistentes. «Estaba en casa, durmiendo», dijo en el primer interrogatorio, para luego cambiar su versión. «En realidad, fui a un bar en el centro. Volví tarde». Ningún testigo confirmó haberlo visto en dicho bar, aumentando las sospechas. Además, Julián demostraba un interés peculiar por Dolores, según relatos de otras limpiadoras. Siempre aparecía cuando ella estaba trabajando, ofrecía ayuda que no daba a nadie más, contó Carmen Robles, compañera de Dolores, en su testimonio. Carmen Robles, de 38 años, también entró en la lista de sospechosos. Ella y Dolores habían discutido acaloradamente días antes del crimen, según testigos. ¿El motivo? Carmen acusaba a Dolores de robarle sus horarios de trabajo más lucrativos, una cuestión crítica para quien dependía de cada peseta para sobrevivir. Fue una discusión normal entre compañeras, nada serio, se defendió Carmen cuando fue confrontada. Sin embargo, otras limpiadoras describieron la pelea como intensa, con amenazas veladas. Mientras la policía seguía esas líneas de investigación, la vida de los hijos de Dolores se desmoronaba. Sin parientes cercanos en Murcia, el padre había desaparecido años antes, regresando a su Andalucía natal. Elena y Manuel fueron acogidos temporalmente por una vecina. Elena, la hija mayor, intentaba mantenerse fuerte, organizando el funeral con una madurez forzada que escondía su dolor desgarrador. Manuel, por otro lado, empezaba a manifestar una rabia que consumiría su adolescencia. «Voy a encontrar a quien hizo esto», repetía el chico de 14 años, con los ojos ardiendo de odio e impotencia. El funeral de Dolores, celebrado 3 días después del crimen, reunió no solo a familiares y amigos, sino también a desconocidos, conmovidos por la tragedia. La pequeña iglesia de San Andrés apenas cabían los presentes. Entre ellos, discretamente apostado al fondo, estaba el inspector Marín, observando cada reacción, cada lágrima, cada ausencia notable. Sus ojos experimentados captaron a un hombre en la tercera fila que parecía fuera de lugar. No lloraba como los otros, solo observaba con una expresión neutra que contrastaba con la emoción ambiente. Aquel hombre era Tomás Ruiz,
de 29 años, empleado administrativo de una de las empresas en el edificio donde Dolores trabajaba. Alto, de apariencia cuidada y modales educados, Tomás no llamaba la atención. Era el tipo de persona que se disolvía fácilmente en una multitud. Marín anotó mentalmente su nombre, solo por precaución, sin saber que estaba mirando al asesino. La investigación seguía acumulando datos, pero no conclusiones. Las pruebas físicas eran escasas, algunas huellas dactilares borrosas en el lugar, que podrían pertenecer a cualquier persona que frecuentara la sala. Mechones de pelo que no fueron debidamente conservados, y una colilla de cigarrillo encontrada cerca de la ventana, detalle que parecía insignificante en aquella época. El informe de la autopsia confirmaba lo que ya era visible. Dolores había muerto por asfixia tras ser brutalmente agredida. La lucha por defenderse había dejado material genético del agresor bajo sus uñas. Pero en 1986, el análisis de ADN aún era una tecnología incipiente y cara, fuera del alcance de la policía local. Semanas pasaron. El caso empezaba a enfriarse, a pesar de la determinación de Marín. La presión política aumentaba, Murcia estaba intentando atraer inversiones, y un asesinato sin resolver perjudicaba la imagen de la ciudad. El inspector jefe fue llamado al despacho del delegado provincial. «Antonio, entiendo tu dedicación, pero tenemos otros casos exigiendo atención», dijo el delegado, un hombre corpulento con bigote espeso y ojos cansados. «Ya interrogamos a los principales sospechosos. Sin nuevas pruebas...» «Todavía quedan cabos sueltos», protestó Marín. «La cuestión de la sala cerrada, las contradicciones en los testimonios...» «No estoy diciendo que abandones el caso, solo que reduzcas los recursos dedicados a él», respondió el delegado, con un suspiro que revelaba que la decisión ya estaba tomada. Reluctante, Marín obedeció. El caso de Dolores Jiménez empezó a acumular polvo en los archivos, mientras la ciudad seguía adelante. Para los murcianos, el caso de la limpiadora, como se le conoció, se transformaba lentamente en una leyenda urbana, un susurro en las noches de verano, un recordatorio de que, incluso en lugares tranquilos, la maldad puede florecer. Elena y Manuel, los hijos huérfanos, intentaban reconstruir sus vidas. Una tía lejana finalmente apareció para asumir su custodia, llevándolos a vivir a Valencia. Pero el estigma los seguiría. Los hijos de la limpiadora asesinada era una etiqueta difícil de quitar, especialmente en una España donde el provincianismo aún pesaba. La noche en que dejaron Murcia, Elena hizo una jocosa promesa silenciosa mientras el autobús se alejaba. Volvería un día, encontraría respuestas, le daría a su madre la justicia que merecía. Manuel, sentado a su lado, no hacía promesas, solo alimentaba un odio silencioso que moldearía su futuro de maneras impredecibles. Lo que nadie sabía, mientras aquel capítulo se cerraba temporalmente, era que el asesino continuaba su vida con normalidad en Murcia. Tomás Ruiz, el joven empleado administrativo, asistió discretamente a la partida de los huérfanos, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña sensación de vacío. En su piso, guardado en una caja de zapatos, un pequeño broche que había arrancado del uniforme de Dolores durante la lucha, un
disgustado trofeo macabro que conservaría consigo durante los próximos 39 años, mientras ascendía socialmente y se convertía en un respetado empresario local. Un secreto enterrado tan profundamente que ni él mismo se permitía pensar en él con frecuencia. En una sala de archivo polvorienta, las pruebas del crimen fueron selladas en cajas de cartón, incluyendo la colilla de cigarrillo olvidada y manchas de sudor en un uniforme de limpiadora. Material genético que, décadas más tarde, contaría una historia que Murcia prefería olvidar. Murcia, 2025. Casi 4 décadas han pasado y la ciudad es prácticamente irreconocible. Los edificios modernos que empezaban a surgir en los años 80 ahora dominan el paisaje urbano, aunque el centro histórico mantenga su encanto medieval. La tecnología está por todas partes. Cámaras de vigilancia, smartphones, sistemas de reconocimiento facial. Es una España integrada en la Unión Europea, modernizada, pero que aún carga sus contradicciones y heridas no cicatrizadas. Elena Jiménez, ahora con 55 años, estaciona su coche de alquiler frente al edificio donde su madre fue asesinada en 1986. Su rostro, marcado por el tiempo pero manteniendo la determinación que siempre la caracterizó, se refleja en los escaparates espejados. Es una mujer diferente ahora, periodista de investigación respetada, con una carrera construida sobre la búsqueda incansable de la verdad. No es coincidencia que haya seguido ese camino. Nunca imaginé que volvería a este lugar, murmura para sí misma mientras observa el edificio. Reformado varias veces a lo largo de las décadas, aún conserva la misma estructura básica. Elena respira hondo y entra, sintiendo el peso de los recuerdos que nunca fueron realmente suyos. Era muy joven cuando todo ocurrió, pero los reconstruyó tantas veces en su mente que parecen vívidos y reales. En el vestíbulo, una recepcionista la recibe con una sonrisa educada. «Tengo una reunión con el administrador del edificio», explica Elena, sin revelar que es hija de Dolores. Algunas puertas aún se cierran cuando se menciona ese nombre. Mientras espera, Elena recibe un mensaje de su hermano Manuel. «¿Ya has llegado? Cuidado con lo que dices, no confíes en nadie». La relación de los hermanos se volvió complicada a lo largo de los años. Manuel, tras una sad adolescencia problemática, se involucró en pequeños delitos, pasó temporadas en prisión y ahora vive aislado en un piso en las afueras de Barcelona. La rabia que lo consumía de joven se transformó en una amargura permanente y una profunda desconfianza en relación a todo y todos. Elena está en Murcia para una serie de reportajes sobre crímenes sin resolver de la España posfranquista, pero su motivación personal es obvia. El caso de su madre es solo uno entre muchos que investigará, pero es el que la trajo de vuelta a la ciudad que juró no volver a pisar. En el otro lado de Murcia, en el moderno Laboratorio Central de Criminalística, una joven técnica forense llamada Lucía Vega trabaja concentrada. A sus 32 años, representa la nueva generación de la policía científica española, técnicamente preparada, obstinada y con acceso a tecnologías que serían consideradas excitada ciencia ficción en 1986. «¡Increíble!», murmura Lucía para sí misma mientras mira la pantalla del ordenador. Está trabajando en un proyecto de revisión de casos archivados, aplicando Hopeful nuevas técnicas de análisis de ADN a pruebas antiguas. Es un programa piloto del Ministerio del Interior y el caso de Dolores Jiménez fue seleccionado aleatoriamente, junto con otros 20 de diferentes regiones de España. La colilla de cigarrillo olvidada y las manchas de sudor en el uniforme de limpiadora, conservadas de forma inadecuada según los estándares actuales, aún contenían material genético suficiente para el análisis.
Tras semanas de trabajo meticuloso, Lucía consiguió extraer un perfil de ADN parcial del supuesto agresor. «Necesito cruzar esto con la base de datos nacional», dice a su supervisor, que observa los resultados con creciente interés. Mientras el sistema realiza la comparación automatizada buscando coincidencias en la base de datos nacional de ADN que incluye a criminales condenados y, en algunos casos, a funcionarios públicos y militares, Lucía revisa una vez más las notas del caso original. Es extraño cómo la investigación inicial se centró tanto en este conserje, Julián Herrera, comenta ella. No había pruebas concretas contra él, más allá del acceso a las llaves y algunos comportamientos considerados sospechosos. Era otra época, responde el supervisor, un hombre en la cincuentena que empezó en la policía cuando aún se usaban máquinas de escribir para los informes. La ciencia forense estaba en pañales, especialmente en una provincia como Murcia. Trabajábamos más con intuición y testimonios que con pruebas objetivos. Una señal sonora interrumpe la conversación. El sistema encontró una coincidencia parcial. Los dos se acercan a la pantalla, sorprendidos. «Esto no puede ser», dice Lucía, frunciendo el ceño. «Debe ser un error». El nombre que aparece en la pantalla es de Tomás Ruiz Montalbán, de 68 años, actual presidente de la Cámara de Comercio de Murcia y uno de los empresarios más respetados de la región. Su muestra de ADN estaba en el sistema debido al servicio militar obligatorio que realizó en su juventud, antes de que tales registros fueran digitalizados e integrados en la base de datos nacional. «Necesitamos confirmar esto antes de dar cualquier paso», advierte el supervisor, consciente de la bomba que tienen entre manos. «Vamos a rehacer el análisis y verificar si no hubo contaminación». 3 días después, la confirmación llega. El ADN encontrado en las pruebas del crimen corresponde con el de Tomás Ruiz, con un 99,7% de certeza. El laboratorio pasa la información a la unidad de homicidios, donde el caso cae en manos del inspector Diego Salazar, de 41 años, conocido por su enfoque directo y poco diplomático. Salazar inicia una investigación discreta sobre Tomás Ruiz. Lo que descubre es la historia de un hombre que parece haber salido de la nada para construir un pequeño imperio en Murcia. En los años 80 era solo un empleado administrativo en inicio de carrera. Hoy es propietario de una constructora, accionista de un banco regional y filántropo celebrado por sus donaciones a hospitales y escuelas. Casado desde hace 35 años con Beatriz Alcántara, 2 hijos adultos sin antecedentes penales, miembro del Rotary Club, lee Salazar en voz alta, recorriendo el archivo que montó. ¡Ja! Parece demasiado perfecto. Mientras tanto, Elena consigue acceder a los archivos originales del caso a través de contactos periodísticos. En una sala sofocante del fondo del archivo provincial, pasa horas leyendo testimonios, informes y anotaciones hechas por el inspector Marín. Algunas páginas están amarillentas, otras tienen las esquinas comidas por las polillas, pero el contenido permanece perturbador en su incompletitud. «Hay algo raro aquí», murmura ella, notando inconsistencias en los horarios registrados y testigos que parecen haber sido ignorados. Una en particular llama su atención, una declaración de una secretaria que menciona haber visto al joven Tomás saliendo del edificio pálido y agitado la madrugada del crimen. El nombre fue subrayado a lápiz por Marín, pero no hay registros de que Tomás Ruiz haya sido formalmente interrogado. Elena decide buscar a Antonio Marín, el inspector jubilado, que ahora tiene 86 años y vive en una casa sencilla en las afueras de Murcia. Lo encuentra cuidando del pequeño jardín, las manos nudosas por la artritis aún tercamente activas en la tierra. «Nunca olvidé el caso de su madre, señora», dice él tras reconocerla.
Sus ojos, empañados por la catarata, aún mantenían la intensidad que lo caracterizaba como investigador. Fue lo que me quitó el sueño durante muchos años. ¿Por qué nunca investigaron a Tomás Ruiz?, pregunta Elena directamente, sin rodeos. Marín queda en silencio por unos instantes, como si sopesara cuánto podía o debía revelar. Hubo interferencias, admite finalmente. Cuando mencioné su nombre en una reunión, me instruyeron claramente a centrarme en Julián Herrera. Dijeron que Ruiz venía de buena familia, que era un joven prometedor. En aquella época, Eso aún pesaba mucho. Entonces, ¿simplemente ignoraron a un testigo que lo vio saliendo del edificio la noche del crimen? No fue tan simple así, se defiende Marín. La secretaria después cambió su testimonio. Dijo que podría estar confundiendo las fechas y no teníamos pruebas físicas que lo vincularan al crimen. Pero ahora las tenemos, responde Elena, sorprendiendo al viejo inspector con la información sobre el ADN. Y pretendo exponer todo esto. Al día siguiente, mientras Elena prepara su reportaje, el inspector Salazar obtiene una orden de arresto contra Tomás Ruiz. La operación es planeada con máxima discreción. Arrestar a un hombre tan prominente requiere cuidados especiales. Salazar elige hacer el arresto en público, a la salida de un evento benéfico organizado por la Cámara de Comercio. Consciente del impacto que causaría. Las cámaras de televisión captan el momento en que Ruiz, elegante en su traje carro, es abordado por Salazar y dos agentes. La sorpresa en su rostro rápidamente da paso a una expresión controlada, casi resignada. Sin resistir, permite que le pongan las esposas en las muñecas. La imagen del empresario respetado siendo conducido a un coche patrulla se extiende rápidamente por los medios y redes sociales, causando conmoción en Murcia. Tomás Ruiz Montalbán, usted está arrestado por el asesinato de Dolores Jiménez, ocurrido el 14 de junio de 1986, anuncia Salazar, lo suficientemente alto para que los periodistas presentes puedan escuchar. La noticia golpea la ciudad como un terremoto. En los cafés, en las casas, en los despachos, murcianos de todas las edades comentan el caso, muchos incrédulos. Otros reavivando recuerdos de aquel crimen que nunca fue realmente olvidado. Para la generación más vieja es como si una herida mal cicatrizada fuera reabierta. Para los más jóvenes, una leyenda urbana adquiere contornos fieras y perturbadores. En el piso que alquiló temporalmente, Elena recibe una llamada de Manuel. ¿Has visto lo que ha pasado? La voz del hermano suena tensa, una mezcla de rabia y amarga satisfacción. Lo estoy viendo ahora, responde ella, observando las imágenes del arresto en la televisión. Finalmente. No celebres aún, advierte Manuel. Hombres como él tienen recursos, abogados caros, pueden hacer desaparecer las pruebas, comprar testigos. El ADN no miente, Manuel. La gente sí, rebate él, y son ellas quienes interpretan el ADN. A pesar del escepticismo del hermano, Elena siente una emoción contradictoria. No exactamente alegría, sino una especie de validación. Durante décadas, el asesinato de su madre fue tratado como un crimen menor, una limpiadora que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ahora, finalmente, el caso recibe la atención que merece. Al día siguiente, el primer interrogatorio formal de Tomás Ruiz ocurre en la Comisaría Central de Murcia. Acompañado por uno de los abogados más prestigiosos de España, venido especialmente de Madrid, el empresario se mantiene impasible.
Niego vehementemente todas las acusaciones, declara con voz firme. Nunca tuve ningún contacto con esa señora más allá de verla ocasionalmente limpiando el edificio donde yo trabajaba. Esto es un absurdo, un error científico o una conspiración política. Salazar observa al sospechoso con interés clínico. En sus 20 años de carrera, interrogó a decenas de asesinos, desde crímenes pasionales hasta psicópatas calculadores. Ruiz no encaja fácilmente en ninguna categoría, no demuestra el nerviosismo típico de criminales aficionados ni la arrogancia de los sociópatas. Hay algo frío, controlado y profundamente perturbador en su calma. ¿Cómo explica su ADN en las pruebas encontradas en el lugar del crimen? Pregunta directamente. No puedo explicar algo que no entiendo, responde Ruiz. Trabajaba en ese edificio. Es posible que mi ADN estuviera presente en varios lugares. Además, cuestiono la integridad de estas pruebas después de casi 4 décadas de almacenamiento inadecuado. El abogado complementa. Mi cliente solicita un contraanálisis independiente del material genético, realizado por un laboratorio internacional. Además, presentaremos pruebas documentales de que el señor Ruiz no estaba en el edificio la noche del crimen. Salazar nota la seria elección cuidadosa de las palabras. Pruebas documentales, no testigos vivos que podrían ser nuevamente interrogados. El juego no ha hecho más que empezar. Mientras tanto, la prensa rodea la prisión como buitres. La historia tiene todos los elementos para capturar la imaginación del público. Un crimen antiguo sin resolver, una víctima humilde, un sospechoso poderoso, el contraste entre la España de los años 80 y la actual. Elena, con su experiencia periodística, consigue una exclusiva, una entrevista con Carmen Robles, la antigua compañera de Dolores que había sido considerada sospechosa en aquella época. Carmen, ahora con 77 años, vive en una residencia de ancianos en las afueras de Murcia. Sentada en una silla de ruedas, con los ojos empañados por la edad, pero la memoria sorprendentemente lúcida, finalmente revela lo que sabe. Dolores me dijo, una semana antes de morir, que estaba asustada por el comportamiento de uno de los empleados administrativos. Cuenta ella, la voz trémula. Dijo que él la seguía con los ojos, le hacía preguntas sobre su vida personal, aparecía casualmente cuando ella estaba sola. ¿Por qué nunca dijo eso a la policía?, cuestiona Elena, acercando el grabador. Carmen desvía la mirada. Tenía miedo. Cuando supe que él venía de familia influyente, además, la policía estaba convencida de que el culpable era Julián. Era más fácil acusar al conserje raro que al chico bien nacido. ¿Y hoy? ¿Por qué habla ahora? La anciana sonríe tristemente. ¿Qué más da ahora? Estoy al final de mi vida. Dolores merece justicia, aunque sea tardía. El caso Dolores Jiménez rápidamente se transforma en el más comentado de España. Periódicos nacionales, canales de televisión y podcasts de True Crime diseccionan cada detalle conocido, mientras expertos debaten las implicaciones sociales de un crimen que involucra a una trabajadora invisible y a un miembro de la élite. La historia trasciende las fronteras de Murcia, convirtiéndose en un símbolo de las desigualdades persistentes en el país y de los fallos del sistema judicial. En el centro de este huracán mediático, Elena Jiménez intenta mantener el equilibrio entre su papel profesional como periodista y su implicación personal como hija de la víctima. Su reportaje sobre el testimonio de Carmen Robles causa conmoción, planteando preguntas sobre por qué informaciones tan cruciales ignoradas en la investigación original. La justicia para mi madre no es solo sobre castigar al culpable, declara Elena en una entrevista a la televisión nacional.
es sobre exponer un sistema que valoraba más la reputación de un hombre de buena familia que la vida de una limpiadora. Mientras tanto, en la prisión provisional, Tomás Ruiz mantiene su compostura. Recibe visitas diarias de su esposa Beatriz, una mujer elegante y discreta que, ante las cámaras, defiende incondicionalmente a su marido. Sus hijos, ejecutivos en empresas internacionales, vuelan de vuelta a España para apoyar a su padre. Mi cliente es víctima de un error judicial monumental, declara su abogado en rueda de prensa. Estamos seguros de que los contraanálisis del material genético probarán su inocencia. El señor Ruiz construyó una vida de servicio a la comunidad de Murcia y esta acusación absurda no borrará décadas de contribuciones. El inspector Salazar, por su parte, intensifica la investigación. Con la autorización judicial necesaria, su equipo registra la casa de Ruiz en busca de pruebas que puedan fortalecer el caso. En una caja fuerte escondida en el despacho de la mansión encuentran algo perturbador: un pequeño broche metálico en forma de mariposa, identificado por la familia como perteneciente al uniforme de trabajo de Dolores. ¿Por qué guardaría esto durante casi 4 décadas?, cuestiona Salazar durante una reunión con fiscales. Esto no es solo una prueba física que lo conecta con el crimen, es un trofeo. El viejo inspector Marín, revitalizado por el caso que atormentó su carrera, ofrece voluntariamente sus anotaciones personales, guardadas en casa todos esos años. Páginas y páginas de observaciones no oficiales revelan que él siempre sospechó de Tomás Ruiz, pero fue sistemáticamente impedido de seguir esa línea de investigación. El delegado provincial de la época, Rafael Mendoza, insistió en que concentráramos nuestros esfuerzos en Julián Herrera, relata Marín en su testimonio oficial. Cuando mencioné que deberíamos investigar a Ruiz, fui prácticamente amenazado con un traslado a una aldea remota en Galicia. Mendoza, ahora un señor de 90 años viviendo en una residencia de lujo en Alicante, es localizado por periodistas. Inicialmente se niega a hablar, pero tras la presión pública admite en una declaración escrita que hubo influencias políticas en la investigación. Era una época diferente, se justifica. La Angrio-familia Ruiz tenía conexiones con figuras importantes del gobierno regional. No estoy orgulloso de las decisiones tomadas, pero es fácil juzgar el pasado con los ojos del presente. Esta confesión alimenta aún más la indignación pública. En Murcia, manifestantes se reúnen frente al tribunal con pancartas exigiendo justicia para Dolores, mientras en las redes sociales el hashtag Justicia para Dolores se vuelve viral, acompañada de debates sobre privilegio de clase, corrupción institucional y violencia contra mujeres trabajadoras. Manuel Jiménez, el hijo de Dolores que siguió un sad camino autodestructivo tras el asesinato de su madre, finalmente regresa a Murcia. A sus 53 años, su sad rostro marcado por cicatrices tanto físicas como emocionales contrasta con el de su hermana Elena cuando ambos se encuentran en el hotel donde ella está alojada. Pensé que nunca más pisaría esta ciudad, confiesa Manuel, mirando por la ventana a la catedral iluminada a lo lejos. Aún siento el olor de aquella morgue cuando nos llevaron a identificarla. Yo también, responde Elena suavemente, pero estamos aquí ahora y vamos a asegurar que ella tenga justicia. ¿Justicia? Manuel ríe amargamente. Aunque sea condenado, son 4 décadas de vida libre las que ha tenido. 4 décadas que le quitaron a nuestra madre. En el tribunal, el juicio de Tomás Ruiz comienza con intenso interés público. El juez Alonso Vega, conocido por su confidente imparcialidad rigurosa, preside el caso.
La Fiscalía, liderada por la experimentada Claudia Moreno, presenta un caso meticuloso basado en las pruebas genéticas. En el broche encontrado y en el testimonio de angrésimos testigos que habían sido ignorados en la investigación original. La defensa, por otro lado, basa su estrategia en cuestionar la integridad de las pruebas tras tantos años y en presentar a Ruiz como un sarcástico pilar de la comunidad injustamente perseguido. Convocan a expertos que cuestionan la confiabilidad de análisis de ADN en material tan antiguo y mal conservado. La ciencia forense no es infalible, argumenta el abogado de defensa, y menos aún cuando es aplicada a pruebas que han pasado 4 décadas en condiciones inadecuadas de almacenamiento. En el tercer día de juicio ocurre el sorprésimo giro decisivo. Una testigo sorpresa es presentada por la Fiscalía, Beatriz Ruiz, la propia esposa del acusado. El murmullo se apodera del tribunal cuando ella entra, pálida pero determinada, evitando mirar a su marido. Señora Ruiz, serio, comienza la fiscal Moreno. ¿Qué la motivó a testificar contra su esposo tras 35 años de matrimonio? Beatriz respira hondo, las manos ligeramente temblorosas. Siempre supe que había algo oscuro en el pasado de Tomás. La noche del 14 de junio de 1986, él llegó a casa después de las 4 de la mañana, agitado, con arañazos en la cara que dijo haberse hecho al correr en un parque. Sus ropas tenían manchas que él rápidamente puso a remojo. Un silencio sepulcral domina la sala mientras ella continúa. En aquella época éramos novios desde hacía solo 3 meses. Le creí, o quizás elegí creer. En los años siguientes noté cómo se ponía tenso siempre que se mencionaba el caso. Cuando vi en la televisión la noticia de su arresto, algo dentro de mí se rompió, todas las pequeñas dudas. Los comportamientos extraños a lo largo de los años cobraron sentido. ¿Por qué no acudió antes a la policía? Seria, pregunta la fiscal. Miedo, vergüenza, negación. Beatriz pausa, luchando contra las lágrimas. Y cuando encontraron el broche en nuestra casa, lo reconocí. Él siempre lo mantenía en una cajita en la caja fuerte. Decía que era un amuleto de la suerte de su juventud. Pero yo vi la foto del uniforme de Dolores en los periódicos con un broche idéntico. El rostro de Tomás Ruiz, por primera vez desde su arresto, pierde la compostura. Una mezcla de rabia y desesperación distorsiona sus facciones mientras observa a su esposa destruir su defensa. Al día siguiente, en un movimiento que sorprende a todos, Ruiz solicita hablar. Contra el consejo de sus abogados, seria, decide confesar. Sí, yo maté a Dolores Jiménez, declara con control controlada, casi clínica. No fue planeado. Yo trabajaba hasta tarde aquella noche, terminando informes. Cuando todos se fueron, me quedé solo con ella en la planta. Intenté acercarme. Ella me rechazó. Fearful, amenazó con contar a mi jefe que yo la estaba acosando hacía semanas. El tribunal permanece en silencio mortal mientras él continúa, sin demostrar emoción visible. Entré en pánico. Mi carrera estaba apenas comenzando. Venía de una familia importante. Estaba prometido. No podía permitir que una limpiadora arruinara todo. Hubo una lucha. Ella era sorprendentemente fuerte. Cuando me di cuenta, ella ya no respiraba. ¿Y la sala cerrada por dentro?, pregunta el juez. Usé una técnica antigua, explica Ruiz. Cerré la puerta por dentro.
Salí por la ventana que daba a un pequeño alféizar y la cerré por fuera. Cualquier investigación más rigurosa habría descubierto esto, pero él pausa, una sarcástica sonrisa casi imperceptible en los labios. La policía estaba más interesada en culpar al conserje extraño que en realmente encontrar la verdad. La confesión de Ruiz sacude Murcia. Más perturbador que el crimen en sí es la facilidad con que el sistema permitió que él escapara, la naturalidad con que las instituciones protegieron a un joven de buena familia a expensas de justicia para una trabajadora humilde. Tras deliberaciones, el tribunal condena a Tomás Ruiz a 25 años de prisión, la pena máxima posible considerando las leyes vigentes en la época del crimen. Para muchos parece insuficiente ante casi 4 décadas de libertad indebida. Pero representa al menos un hopeful cierre simbólico. A la salida del tribunal, tras la sentencia, Elena y Manuel son abordados por periodistas. ¿Qué sienten ahora que el asesino de su madre ha sido finalmente condenado?, pregunta una reportera. Elena mira a su hermano, luego de vuelta a las cámaras. No existe victoria real aquí. Nuestra madre sigue muerta. Crecimos sin ella. Vidas fueron destruidas. La suya, las nuestras, y ahora la familia de él también sufre las consecuencias. Lo que sentimos es un alivio amargo, no celebración. Lo único que importa, añade Manuel, sorprendiendo a todos con su elocuencia inesperada, es que ahora todos saben quién era realmente Dolores Jiménez. No solo la limpiadora asesinada, sino una mujer confiante que mantenía a 2 hijos sola, que se enfrentó a un hombre poderoso, que se negó a someterse al acoso. Esa es su verdadera historia. En las semanas que siguen, el caso genera un serio debate nacional sobre justicia tardía y privilegio de clase. El Ministerio del Interior anuncia una revisión de otros casos archivados, especialmente aquellos que involucran a víctimas de grupos marginados. Elena, aprovechando la visibilidad, lanza una fundación en nombre de su madre para apoyar a mujeres trabajadoras víctimas de violencia. El viejo inspector Marín, en su modesta casa, recibe una visita inesperada de Elena y Manuel. «Nunca pensé que viviría para ver este día», confiesa el anciano, las manos temblorosas sujetando una taza de té. «Pasé años culpándome por no haber insistido más, por no haber desafiado las órdenes. Usted hizo lo que pudo dentro de un sistema corrompido», responde Elena gentilmente. «Y guardó las pruebas que eventualmente lo condenaron», añade Manuel, refiriéndose a las anotaciones personales y al material biológico conservado, aunque inadecuadamente. Sin eso, él jamás sería arrestado. Marín sonríe tristemente. ¿Sabe lo que más me molesta? Que esto no es excepcional. ¿Cuántos otros casos fueron encubiertos? ¿Cuántas otras Dolores nunca tuvieron justicia porque el agresor tenía el apellido correcto o las conexiones correctas? La pregunta flota en el aire como una acusación a los sistemas que permiten tales injusticias, no solo el judicial, sino toda una estructura social que valora a las personas de forma desigual. Mientras tanto, en la prisión, Tomás Ruiz se adapta a su nueva realidad. En una entrevista concedida a un psicólogo forense, revela una frialdad perturbadora. ¿Sabe lo que es más extraño?, dice él. Sin emoción aparente. Durante casi 40 años, rara vez pensaba en ella. Construí una vida, crié hijos, construí empresas. A veces pasaban años sin que me acordara de lo que había hecho. Era como si le hubiera pasado a otra persona. ¿Y ahora?, pregunta el psicólogo. Ahora entiendo que nunca escapé realmente, solo pospuse lo inevitable. Quizás ese fuera el verdadero castigo,
vivir décadas sabiendo que un día todo podría desmoronarse. Y cuando vi a mi esposa en aquel tribunal, me di cuenta de que siempre estuve preso, incluso estando libre. En un cementerio sencillo en las afueras de Murcia, Elena y Manuel visitan la tumba de su madre, una lápida modesta que no había recibido flores durante muchos años. Ahora está cubierta de ellas, traídas por desconocidos conmovidos por la historia. ¿Qué cree que pensaría de todo esto?, pregunta Manuel, mirando la foto descolorida de Dolores fijada en la lápida. Una mujer de sonrisa amable y ojos cansados, que nunca imaginó que su nombre sería conocido en toda España. Creo que estaría orgullosa de que no nos hubiéramos rendido, responde Elena, no solo de buscar justicia para ella, sino de nuestras vidas, a pesar de todo. Tú sobreviviste a tus propias batallas, yo construí una carrera dando voz a los silenciados. De alguna manera, incluso ausente, ella nos moldeó. Manuel asiente, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro marcado. ¿Sabe lo que más me duele? Que él robó no solo su vida, sino también sus historias. Hay tanto que nunca supimos, tantas preguntas que nunca pudimos hacer. Entonces vamos a contar su historia ahora, dice Elena con confidención. No la historia del crimen, sino la historia de Dolores Jiménez, la mujer. Vamos a asegurar que la gente la recuerde, no solo por cómo murió, sino por cómo vivió. En las semanas siguientes, Elena empieza a trabajar en un libro sobre su madre, reconstruyendo su vida a través de entrevistas con antiguos vecinos, amigos y compañeros. Descubre fotos que no conocía, historias que nunca oyó. Dolores como una joven determinada que soñaba con ser profesora antes de que la vida la forzara a otros caminos. Dolores organizando una pequeña cooperativa informal entre limpiadoras para garantizar mejores condiciones. Dolores guardando monedas en una lata para un día poder pagar una carrera universitaria a sus hijos. Manuel, por su parte, decide permanecer en Murcia. Por primera vez en décadas, busca tratamiento para sus traumas y adicciones. No puedo cambiar el pasado, dice él en una sesión de terapia, pero quizás pueda construir algo diferente a partir de aquí. En su celda, Tomás Ruiz recibe una misteriosa carta anónima. Dentro, solo una foto en blanco y negro. Dolores con sus 2 hijos pequeños, melancólicos sonriendo en un parque. En el reverso, escrito a mano, ella era alguien, ella importaba. Un año después de la condena, un pequeño memorial es inaugurado en la Plaza de las Flores, no lejos del edificio donde ocurrió el crimen. No es grandioso, solo una placa sencilla con el nombre de Dolores y la inscripción: para que nunca olvidemos que justicia tardía sigue siendo justicia y que cada vida tiene valor. Es un melancólico permanente para Murcia y para España de que algunas heridas nunca cicatrizan completamente, pero que enfrentarlas es el primer paso hacia una sociedad más justa. Por la noche, cuando la plaza está casi desierta, una mujer anciana se detiene ante la placa. Es Carmen Robles, apoyada en su bastón. Coloca una única flor y murmura algo que suena a un sad pedido de perdón, antes de alejarse lentamente, mezclándose con las sombras de una ciudad que finalmente confrontó su pasado. En una cafetería cercana, Elena trabaja en su libro, rodeada de fotos y documentos. En la primera página ya ha escrito el título: Dolores, más que una víctima. Es su compromiso final con su madre, asegurar que la historia completa sea contada,
que el nombre Dolores Jiménez signifique más que un crimen sin resolver o un escándalo tardío, sino la vida de una mujer que, incluso en su aparente invisibilidad social, dejó confiante huellas profundas en el mundo. Piensa Elena mientras observa la ciudad nocturna por la ventana, es el verdadero significado de justicia.